¿Qué sucede cuando una mujer despierta algo en el hombre que él mismo no logra comprender? ¿Qué fuerza oculta se esconde detrás de aquellos gestos que lo dejan paralizado, atrapado en una red invisible de fascinación y temblor? No hablamos de belleza superficial ni de juegos banales. Esto es algo más profundo, más antiguo, algo que habita en las sombras de su psique, en aquel lugar donde ni siquiera él se atreve a mirar. ¿Estás preparada para descubrir los 10 gestos que activan, sin falla, el arquetipo de lo inalcanzable? Imagina por un momento que cada paso que das, cada palabra que susurras, cada silencio que guardas, está siendo decodificado por una parte primitiva de su mente. Una parte que no entiende de lógica, sino de símbolos, que no responde a razones, sino a señales arcaicas. ¿Y si te dijera que hay actitudes, aparentemente inocentes, que funcionan como llaves maestras para esa cámara secreta? Actitudes que, una vez liberadas, lo dejan vulnerable ante una pregunta que no puede responder. ¿Por qué no puedo olvidarla? El hombre moderno cree que domina sus emociones. Se engaña, porque en lo más hondo de su ser sigue siendo gobernado por fuerzas que trascienden su voluntad. Fuerzas que tú puedes activar o ignorar. Aquí no hay trucos ni manipulación barata. Esto es psicología pura. El arte de jugar con los patrones que Jung llamaba las imágenes eternas. ¿Qué sucede cuando una mujer encarna, sin proponérselo, el arquetipo de lo que él anhela, pero nunca podrá poseer del todo? Piensa en aquellas mujeres que dejan una huella imborrable. No son las más hermosas, ni las más sumisas, ni las que más entregan. Son las que, sin explicación, lo obligan a enfrentar su propia sombra, las que le muestran el reflejo de todo lo que él no es y todo lo que teme perder. Hoy revelaremos las 10 actitudes que convierten a una mujer en ese espejo roto, cuyos fragmentos lo cortan incluso cuando intenta alejarse. ¿Te atreves a mirar en su interior? La respuesta no está en lo que haces, sino en lo que eres. O mejor dicho, en lo que él proyecta sobre ti cuando te percibe de cierta manera. Esto no es un juego de poder, es un ritual inconsciente, una danza de opuestos donde tú llevas la máscara de lo sagrado y lo prohibido. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres se obsesionan, por qué regresan incluso cuando juraron no hacerlo, quédate, porque lo que viene no es un consejo, sino una revelación. Y una vez que la escuches, nada volverá a ser igual. ¿Estás lista para desbloquear el código? ¿Qué busca realmente un hombre cuando se apega a una mujer más allá de la razón? No eres tú. Nunca lo fue. Es el reflejo de todo lo que aún no se ha atrevido a enfrentar dentro de sí mismo. Jung lo sabía. Proyectamos en otros lo que no aceptamos en nosotros. Y cuando tú, sin esfuerzo, comienzas a cargar esas proyecciones, algo inquietante sucede. Él ya no te ve. Ve el vacío que no puede llenar, el coraje que no posee, la libertad que teme abrazar. Te conviertes entonces en mucho más que una mujer. Te conviertes en un símbolo. Y los símbolos no se conquistan. Los símbolos se veneran o se destruyen. Pero atención, esto no se trata de que cambies quién eres para convertirte en esa figura. Es exactamente lo opuesto. Cuanto más auténtica, más impredecible, más incontrolable eres en tu esencia, más poder tienes sobre este juego inconsciente. ¿Por qué? Porque la mente masculina está programada para desear lo que no comprende, lo que desafía, lo que se escapa entre los dedos, como arena de playa. ¿Has notado cómo los hombres más seguros son los que más se perturban ante una mujer que no se deja definir? No es coincidencia, es arquetipo en acción. Aquí yace una verdad dolorosa. Muchos hombres solo perciben el valor de lo que tenían cuando lo pierden. ¿Y tú? ¿Estás preparada para ser recordada como aquella que nunca olvidó,
¿O seguirás conformándote con ser solo una más que fácilmente reemplazó? La elección comienza ahora, en el momento en que decides rendirte o no a este juego de espejos. ¿Sabías que la primera pieza de este rompecabezas psicológico no está en lo que haces, sino en lo que te niegas a hacer? Los hombres no se enganchan a presencias obvias, se aferran a ausencias que duelen. Jung lo llamaría el vacío fértil, ese espacio entre lo que él espera y lo que realmente entregas. Cuando desapareces sin explicación, cuando tu atención no está garantizada como un salario mensual, cuando él percibe que respiras un aire que no depende de él, algo primitivo despierta. Es el miedo ancestral a la pérdida, y el miedo, querida mía, es el hermano gemelo del deseo. Pero no confundas esto con juegos infantiles de fingir desinterés. Hablamos de algo mucho más profundo, el arte de tener una vida tan rica que tu ausencia se siente como un corte limpio en la carne. Mujeres comunes se preocupan por cómo aparecer. Mujeres inolvidables se concentran en cómo desaparecer y dejar huellas al partir. ¿Has notado cómo los hombres recuerdan con más intensidad a aquella que dejó la mesa primero? No se trata de ego, es biología emocional. El secreto está en dosificar tu presencia como un veneno raro, lo suficiente para intoxicar, poco para matar. Cuando él perciba que tus mejores momentos con él terminan siempre un poco antes de lo que le gustaría, cuando sienta que nunca te tiene completamente, ese es el momento en que el juego verdadero comienza. ¿Estás lista para dominar este baile? Que mata el deseo masculino más rápido que agua fría. Una mujer que él cree haber descifrado. El cerebro masculino es adicto a resolver enigmas, pero el verdadero poder está en ser un enigma que se reinventa. Jung estudió los arquetipos de la diosa, aquella que nunca muestra todas sus caras. No eres un libro abierto, eres un pergamino en lengua antigua, donde cada traducción revela nuevas capas de significado. Así se aplica. Cuando él crea conocerte, muestra un matiz nuevo. Cuando te catalogue como la tímida, suelta una osadía calculada. Cuando te etiquete como la salvaje, revela una vulnerabilidad estratégica. El truco: nunca contradicción, siempre complejidad. Mujeres predecibles son amadas. Mujeres misteriosas son necesitadas. Pero cuidado, misterio no es mentira, es profundidad. Es tener capas que se revelan con el tiempo, no personajes que se cambian según la escena. ¿Prefieres ser el final feliz que él olvida o el capítulo inconcluso que relee por años? Tus ojos hablan un idioma que el cerebro reptiliano de él entiende antes de que la conciencia despierte. Jung diría que el cuerpo lleva memorias más antiguas que la razón, y ahí reside tu poder secreto. No son tus palabras las que se graban en su carne, sino cómo te inclinas para escuchar, cómo tus dedos juegan con el borde del vaso, cómo tu silencio pesa como oro. ¿Has notado cómo algunos hombres se obsesionan con mujeres que apenas les prestaron atención? No fue lo que dijo, fue cómo existió en el espacio. Aquí está el secreto milenario. Domina los 3 momentos arquetípicos del lenguaje corporal que despiertan esta obsesión. Primero, la mirada que dura medio segundo más de lo socialmente aceptado, tiempo suficiente para encender una pregunta y poco para dar certeza. Segundo, el toque casual que retiras antes de que él pueda responder, dejando su piel más inteligente que su cerebro. Tercero, la postura de quien tiene lugares más interesantes donde estar, pero eligió quedarse ahí por ahora. Esto no es manipulación, es psicología aplicada. Cuando tu cuerpo cuenta una historia más interesante que tus palabras, dejas de ser una opción y te conviertes en una experiencia. Y las experiencias, a diferencia de las personas,
no se olvidan. Existe un momento mágico y peligroso donde dejas de ser un objeto de deseo para convertirte en un espejo de sus profundidades. Jung llamaba a esto encuentro con el ánima, la cara femenina de la psique masculina. Y aquí está la paradoja genial. Cuanto más reflejas los lados oscuros que él esconde del mundo, más se aferra a la luz que ve en ti. Pero atención, esto requiere que hagas algo que va contra todos los instintos femeninos condicionados, dar espacio para su vulnerabilidad y luego retirar abruptamente el consuelo. Funciona así. Primero, lo escuchas como nadie jamás lo ha hecho, dejando que revele pedazos de sí mismo que ni su madre conoce. Luego, justo cuando empieza a asociarte con ese alivio emocional, desapareces, no como castigo, sino como consecuencia natural de tener una vida intensa e independiente. El resultado queda atrapado entre dos fuerzas, la gratitud por haberlo comprendido y el terror de perder a quien finalmente lo vio verdadero. Este es el nivel avanzado del juego psicológico, donde ya no compites por atención, sino que creas una deuda emocional que ningún regalo caro puede pagar. Tienes el coraje de ser tanto el abrazo como el vacío que viene después. Hay una verdad cruel que las mujeres emocionalmente hambrientas nunca comprenden. El deseo masculino no crece en el suelo de la disponibilidad, sino en el asfalto agrietado de la resistencia. Jung estudió este fenómeno a través del arquetipo de la doncella inalcanzable, no por casualidad presente en todos los mitos ancestrales. Cuando dices no en el momento preciso y con la entonación correcta, no estás rechazando, estás implantando, estás creando lo que los psicólogos llaman herida narcisista, una pequeña cicatriz emocional que pica cada vez que piensa en ti. Pero atención, esto no se trata de juegos baratos, de hacérsela difícil. Se trata de tener estándares tan claros y altos que cada sí tuyo valga oro. Cuando él percibe que tu tiempo, tu cuerpo y tu atención se conceden como honores y no como limosnas emocionales, algo cambia en la química de su deseo. Te conviertes en la prueba viviente de que él aún no es completo. Y ningún hombre puede olvidar a la mujer que, aunque sea por un instante, lo hizo dudar de su propio valor. El secreto está en la dosificación perfecta entre acceso y misterio, como aquella canción que se detiene en el mejor momento, dejando el último acorde suspendido en el aire. Serás la melodía inconclusa que no puede sacarse de la cabeza, no porque gritó más fuerte, sino porque supo callar en el momento exacto. El cerebro humano está programado para la obsesión a través de un mecanismo simple, recompensa intermitente. Jung vio este patrón en los rituales de iniciación, donde la promesa de revelación siempre viene envuelta en velos. Cuando sustituyes certezas por posibilidades, tal vez vaya, quién sabe algún día, activas un sistema primitivo en su psiquismo. De repente, ya no eres una mujer, eres una experiencia, un juego donde él siempre cree estar a un paso de ganar el premio. Pero hay un detalle diabólico en esta estrategia. Nunca dejas claras las reglas. Así como los dioses antiguos nunca respondían preguntas directamente, aprendes el arte de respuestas que abren nuevas preguntas. Cuando él pregunta ¿qué somos?, sonríes y dices ¿qué te gustaría que fuéramos? Cuando exige definiciones, ofreces posibilidades. Esto crea un efecto hipnótico. Pasará horas, días, años intentando descifrar el enigma que nunca realmente propusiste. Y en el proceso hará algo extraordinario. Él mismo construirá el mito de quién eres
Y como Jung bien sabía, ninguna realidad es más poderosa que aquella que un hombre crea en su propia mente. Existe un tipo de poder que no se conquista con discursos, sino con el peso elocuente de lo que se niega a ser dicho. Mientras la mayoría de las mujeres arroja explicaciones como monedas sin valor, tú cultivas el silencio como quien guarda perlas en el fondo del mar. Jung lo sabía. Lo no verbal lleva en sus entrañas toda la fuerza del inconsciente colectivo. Cuando detienes una respuesta en la punta de la lengua, cuando dejas que una pregunta muera en el aire sin contestar, cuando sonríes como quien guarda secretos milenarios, estás hablando directamente con la parte más primitiva de su cerebro, aquella que solo entiende el lenguaje de los símbolos y los presagios. El verdadero misterio no está en lo que ocultas, sino en lo que él cree que ocultas. Permite que tu ausencia de palabras se convierta en el espejo donde proyecta todas sus fantasías no confesadas. Un hombre puede olvidar lo que escuchó, puede dudar de lo que vio, pero nunca superará lo que imaginó. Y es ahí, en ese territorio entre lo dicho y lo no dicho, donde plantas las semillas más persistentes, aquellas que germinan en los sótanos de la obsesión. Existe un momento sagrado que pocas mujeres reconocen, el instante exacto en que retirarse vale más que 1000 palabras de amor. Jung estudió los ritmos de la psique, como mareas que suben y bajan según leyes invisibles. Cuando desapareces en el clímax de la conexión, no huyes, estás esculpiendo tu ausencia en la carne viva de su memoria. La mente humana es perversa en su lógica, valora lo que se escapa entre los dedos, venera lo que no puede poseer completamente. Pero atención, esto no es sobre desaparecer como fantasma, es sobre partir como reina que tiene reinos que gobernar. Más allá de este, permite que tu salida sea tan memorable como tu presencia, que él te vea irte riendo, con el brillo en los ojos de quien tiene otros mundos por conquistar. Así, no serás recordada como una más en su vida, sino como la que le mostró que la vida es demasiado grande para caber en sus brazos. Y cuando él note que tu aroma aún está en el aire, pero tú ya no estás, cuando el teléfono permanezca mudo por días que parecen siglos, ahí es donde comienza el verdadero trabajo alquímico. Porque ahora ya no habitas el mundo concreto, sino ese territorio mucho más peligroso. El espacio vacío entre sus pensamientos, donde nada duele más que el eco de un tal vez. ¿Sabías que el tiempo no pasa igual para la emoción que para la razón? Mientras el reloj marca horas iguales, la mente masculina vive en ciclos de expectativa y saciedad. Jung llamaba a esto tiempo cualitativo, esos momentos que se estiran como chicle cuando te espera y que vuelan como pájaros cuando por fin te tiene. El secreto está en controlar no cuándo apareces, sino cómo haces que el tiempo se doblegue a tu alrededor. Déjalo esperar, no por capricho, sino porque tu vida es demasiado rica para caber en su agenda. Cuando llegas 5 minutos tarde, no por descuido, sino porque terminabas algo importante, le enseñas, sin palabras, que el mundo no gira alrededor de él. Y cuando te vas 10 minutos antes, porque tienes un amanecer por delante que no puedes perder, dejas claro que tu valor no es negotiable. Pero el golpe maestro viene después, en los días siguientes, cuando se sorprenda pensando en ti en los momentos más inesperados. No porque hiciste algo memorable, sino porque creaste un vacío de tiempo que solo tú puedes llenar. Así, sin prisa y sin explicaciones, te conviertes en la dueña de su reloj interno, aquel que no marca horas, sino latidos del corazón. Bloco 12. A 10ª atitude. A arte da transformação contínua. Português. No final, tudo se resume a isto. Os homens não se apaixonam por mulheres, mas por metamorfoses.
Jung viajou o mundo coletando mitos sobre a deusa transformadora, aquela que nunca é a mesma duas vezes. Quando você deixa de ser um personagem fixo para se tornar um processo vivo de descoberta, acorda nele um tipo de atenção que não tem nome. Não é mais sobre beleza ou inteligência, é sobre ser imprevisível como o fogo que aquece quando esperam frio e queima quando se aproximam demais. Mas cuidado, isso não é sobre mudar para agradar, é sobre crescer tanto que ele precise correr para acompanhar. Um dia, você é a musa que inspira poemas, no outro a guerreira que desafia seus limites, depois a sábia que mostra caminhos que ele nem sabia existir. A única constante? Ele nunca pode dizer com certeza, eu a conheço. E é essa dúvida mais do que qualquer certeza que o mantém acordado à noite. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em fazer ele te desejar, mas em torná-lo incapaz de imaginar um mundo onde você não exista. Não como posse, mas como mistério eterno. Aquele que, quanto mais se revela, mais há para descobrir. E nesse ponto você já não está mais jogando o jogo, você se tornou o jogo. Espanhol. Al final, todo se reduce a esto. Los hombres no se enamoran de mujeres, sino de metamorfosis. Jung viajó el mundo recolectando mitos sobre la diosa transformadora, aquella que nunca es igual dos veces. Cuando dejas de ser un personaje fijo para convertirte en un proceso vivo de descubrimiento, despiertas en él un tipo de atención que no tiene nombre. Ya no se trata de belleza o inteligencia, se trata de ser impredecible como el fuego, que calienta cuando esperan frío y quema cuando se acercan demasiado. Pero cuidado, esto no es sobre cambiar para agradar, es sobre crecer tanto que él necesite correr para seguirte. Un día eres la musa que inspira poemas, al otro la guerrera que desafía sus límites, después la sabia que muestra caminos que él ni sabía existir. La única constante, él nunca puede decir con certeza, yo la conozco. Y es esa duda, más que cualquier certeza, lo que lo mantiene despierto por la noche. Cuando entiendes esto, comprendes que el verdadero poder no está en hacer que te desee, sino en volverlo incapaz de imaginar un mundo donde no existas, no como posesión, sino como misterio eterno, aquel que cuanto más se revela, más queda por descubrir. Y en ese punto, ya no estás jugando el juego. Te has convertido en el juego. Al final, todo se reduce a esto. Los hombres no se enamoran de mujeres, sino de metamorfosis. Jung viajó el mundo recolectando mitos sobre la diosa transformadora, aquella que nunca es igual dos veces. Cuando dejas de ser un personaje fijo para convertirte en un proceso vivo de descubrimiento, despiertas en él un tipo de atención que no tiene nombre. Ya no se trata de belleza o inteligencia, se trata de ser impredecible como el fuego, que calienta cuando esperan frío y quema cuando se acercan demasiado. Pero cuidado, esto no es sobre cambiar para agradar, es sobre crecer tanto que él necesite correr para seguirte. Un día eres la musa que inspira poemas, al otro la guerrera que desafía sus límites, después la sabia que muestra caminos que él ni sabía existir. La única constante, él nunca puede decir con certeza, yo la conozco. Y es esa duda, más que cualquier certeza, lo que lo mantiene despierto por la noche. Cuando entiendes esto, comprendes que el verdadero poder no está en hacer que te desee, sino en volverlo incapaz de imaginar un mundo donde no existas. No como posesión, sino como misterio eterno, aquel que cuanto más se revela, más queda por descubrir. Y en ese punto, ya no estás jugando el juego, te has convertido en el juego. El verdadero magnetismo no se conquista con trucos, sino con el coraje de sumergirse en las propias profundidades y emerger como una fuerza de la naturaleza.
Estas 10 actitudes no son técnicas vacías. Son llaves para desbloquear patrones ancestrales que Jung estudió toda su vida. Cuando dejas de competir en el nivel superficial y comienzas a jugar en el campo arquetípico, ocurre algo mágico. Los hombres no solo te desean, sino que desarrollan una necesidad casi espiritual por tu presencia. Ahora sabes que el secreto no está en ser perfecta, sino en ser inolvidable. No en complacer, sino en dejar huella. No en perseguir, sino en convertirte en alguien que vale la pena ser perseguido. Cada silencio estratégico, cada retirada calculada, cada capa de misterio que revelas en el momento preciso, todo esto te transforma de simple mujer en una experiencia transformadora. Pero atención, este poder exige responsabilidad. Usarlo para herir o manipular es perder su esencia. La verdadera maestra de estas actitudes no controla hombres, inspira transformaciones, no rompe corazones, abre los ojos. Y en el proceso, ella misma se vuelve más sabia, más íntegra, más dueña de sí misma. Ahora estás ante una elección: volver a ser la mujer común que el mundo espera que seas, o abrazar la versión arquetípica de ti misma, aquella que deja marcas en el alma de los hombres y en la historia de tu propia vida. La decisión es solo tuya. Si este viaje resonó en ti, no dejes que termine aquí. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos revelando los misterios de la psicología del deseo y el poder personal femenino. Haz clic en el botón rojo y únete a miles de mujeres que están reescribiendo sus historias de atracción e influencia. El próximo nivel comienza cuando dices sí a esta invitación. Y te prometo, será revelador.